Estos son los 6 mejores celulares de gama media que debes comprar para este 2023 por si estás considerando comprar un buen celular con buen precio. Chécate estas 6 recomendaciones que te voy a traer el día de hoy, así que encontrarás los enlaces de compra aquí abajo en los comentarios y en mi perfil. Pero bueno, ahora sí arrancamos el video hablando del Poco M5, un celular de gama media baja con muchísimos puntos fuertes y diría que también es el mejor celular que podemos comprar actualmente por el menor precio posible, ya que tiene características muy buena para un precio tan absurdo de solo $140, contando como por ejemplo con un panel LCD IPS que alcanza la resolución Full HD Plus, muy destacable por el precio, ya que la mayoría de celulares de su mismo precio tienen paneles TFT con una resolución que no alcanza los 720p. En cuanto al procesador de este celular, tenemos el Helio G99, capaz de entregar un rendimiento muy aceptable e incluso sorprende por su precio tan ajustado, dando más de 350.000 puntos en Antutu. En cuanto a la batería de este Poco, tenemos 5000 mAh con carga rápida de 18 watts, y en cuanto a sensores fotográficos, toman fotografías bastante decente siempre y cuando hayan buenas condiciones de luz, pero los puntos fuertes de este teléfono sin duda es el precio muy bajo que tiene, así como su batería muy duradera y sobre todo su potencia, que es bastante buena. Por este precio tan ajustado, los puntos negativos serían la calidad de las cámaras de noche y su propio sistema operativo, que puede que te arruine un poco la experiencia, ya que la capa de personalización que otorga Xiaomi en estos dispositivos no es tan buena. Pero si quieres un celular por el menor precio posible, esta es una de las mejores opciones, así que recuerda que los enlaces de compras estarán aquí abajo en la descripción y en mi perfil. Así que como siguiente celular tenemos a uno de la marca Tecno, principalmente es el celular Tecno Camon 18P, y es posiblemente un celular del que no hayas escuchado hablar antes, ya que la marca está teniendo apenas un auge en el mercado y llega con celulares muy buenos y baratos con este mismísimo Tecno Camon 18P. Entre sus características destaca su muy buen y gran panel de 6.8 pulgadas del tipo LCD IPS, capaz de llegar a alcanzar los 120 Hz de tasa de actualización de refresco y una resolución hasta 1080p. Además tenemos como procesador al Helio G96, que sigue estando muy vigente a día de hoy y siendo mejor que procesadores de gama media o gama baja actuales, y también hay que sumarle sus 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, que por un precio tan absurdo de entre 160 a 190 dólares es una muy buena y excelente opción de compra. Y uno de los puntos fuertes que debo añadir sin duda alguna es la carga rápida de este celular, que llega hasta los 33 watts, por lo que su precio no nos podemos quejar de absolutamente nada. Sin duda es una muy buena opción, así que recuerda que los enlaces de compra te los dejaré aquí abajo, y también no olvides suscribirte para continuar con la siguiente recomendación. Así que el siguiente celular es por si no te importa gastar un poco más para hacer una muy buena compra, ya que si eres algo más exigente, para ti tengo al Realme 10, un excelente celular que ya pasa a ser gama media por toda la vida con mejores características. Para los que son algo más exigentes, y es que aquí vamos a tener al Helio G99 como procesador, el mismo que tiene el Poco M5 y que también rinde bastante bien. Este Realme está dando más o menos los 400.000 puntos en Antutu y su pantalla es mejor, siendo de 6.4 pulgadas con tecnología Super AMOLED y de 10 bits, contando así también con mejor interpretación de colores, aunque la tasa de refresco solamente llega a los 90 Hz, nada que pueda desestimar su compra, y de hecho puede que llegue a tener una muy buena autonomía gracias a esta característica. Obviamente también tenemos la batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 watts y un sensor fotográfico de 50 megapíxeles en la parte trasera, hecho por Samsung. Como puntos fuertes de este dispositivo, sin duda tenemos un celular bastante bueno con buena pantalla a un buen precio, así que suscríbete para continuar con el video. Así que como siguiente teléfono tenemos aquí al Infinix Note 12 Pro, un teléfono de otra marca en auge aquí en Latinoamérica, que viene a dar muchísima competencia en el mercado de la tecnología móvil, entregando un celular que tiene como puntos fuertes un muy buen panel AMOLED con tasa de refresco de 90 Hz, buenos altavoces estéreos, y como procesador tenemos al Helio G99 y lo acompañan 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento interno, una característica bastante destacable, ya que últimamente la mayoría de celulares de gama media les cuesta pasar de los 128 GB de almacenamiento interno,
También debo destacar su sensor principal en la parte posterior de este celular de 108 megapíxeles hecho por Samsung, que toma fotografías bastante buena y mucho mejor si hay un buen ambiente de luz. El Infinix Note 12 Pro cuenta con un muy buen balance de características que no ha tenido nada destacable por encima de los demás, pero sigue cumpliendo punto por punto para entregar una muy buena experiencia por su precio bastante bueno de tan solo $200, así que te dejaré su enlace en la parte de aquí abajo por si te interesa adquirirlo. Así que como siguiente celular tengo para ti al Samsung Galaxy A23 en su versión 5G, que tiene una increíble pantalla de 6.6 pulgadas con tecnología hecha por Samsung, que entrega mejores ángulos de visión y un mejor brillo que los paneles IPS, además de ser bastante económico de fabricar, lo que significa que tienes un celular con mejor pantalla y mejor brillo que los paneles LCD IPS, además de ser más económico de fabricar, lo que significa que tienes un celular con mejor pantalla y mejor precio. Este mismo dispositivo alcanza una tasa de refresco de hasta 120 Hz y tiene una resolución que llega hasta los 1080p, aunque es importante mencionar que este panel sigue estando por debajo de paneles con cualquier dispositivo que tenga una pantalla AMOLED. Su procesador es el Snapdragon 695, que sigue dando resultados en Antutu de los 400.000 puntos, bastante similar en potencia al Helio G99, y el sensor fotográfico principal en la parte trasera de este celular es el mismo que tenemos en el Poco M5 y en el Realme 10, además de contar con Android 13 y conectividad a redes 5G, así que es un buen celular. Por si no te gustan las marcas como Realme o Xiaomi, sin duda este Samsung es para ti, así que recuerda que te dejo el enlace aquí abajo y suscríbete para continuar con este video. Así que como siguiente celular vamos a tener al Poco X4 GT, que a mi parecer sería el mejor celular por el mejor precio posible. No estoy diciendo que sea el más barato, ya que cuesta $300, pero por esos $300 tenemos un panel LCD IPS bastante bueno, con una resolución que llega hasta Full HD Plus y una tasa de actualización que llega hasta los 140 Hz. Además también cuenta con una tasa de respuesta táctil que llega hasta los 270 Hz. También tenemos buenos altavoces estéreo y todo esto nos va a entregar una experiencia bastante buena en cuanto a videojuegos. Todo esto además de verse bastante fluido a la hora de exprimir el dispositivo, también gracias a su potente procesador, uno de los mejores procesadores hecho por MediaTek. Te hablo del MediaTek Dimensity 8100, capaz de dar casi 1.000.000 de puntos en Antutu y pudiendo así mover cualquier aplicación o juego sin ningún tipo de problema. También viene en versiones de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, u 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 5080 mAh con carga rápida de 67 watts y sobre todo incluye un cargador directamente dentro de la caja, y a mi parecer este es el mejor celular que puedes comprar, que te va a entregar un excelente rendimiento y va a tener un precio pero muy bueno. Así que no olvides suscribirte a este canal, dejar un buen like, un buen comentario, y recuerda que los enlaces se los dejaré aquí abajo en la descripción y en los comentarios. Así que si quieres una segunda parte con los mejores celulares de gama media para el 2023, gama baja o gama alta, no te olvides comentarlo en la parte de aquí abajo. Así que nos vemos hasta un siguiente video.